Bienvenidos a Café con Dios TV. Un espacio para hacer un alto en el camino y escuchar un mensaje de vida que transformará tu corazón. Dirige y presenta a Andrea Escobar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Café con Dios TV. Es un privilegio saludarles y poderles contar historias reales de personajes reales. Aquí ustedes conocerán de primera mano historias maravillosas de cómo Dios ha cambiado vidas y cómo cambiará la suya. Hoy quiero agradecer como siempre al Hotel Trip Medellín que nos permite realizar, presentar y producir Café con Dios TV. Desde aquí ustedes pueden hacer también sus seminarios, convenciones, eventos especiales en el Hotel Trip Medellín, ubicado en Colombia con la 70. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Alejandro Betancourt, líder cristiano, empresario y gerente de una empresa inmobiliaria. Un testimonio que estoy completamente segura va a aumentar su fe para que usted crea que así como Dios lo hizo con él, lo va a hacer con usted y con su familia. Alejandro, bienvenido a Café con Dios, ¿cómo estás? Muy bien, Andrea. Muy bendecido, agradecido a que me des la oportunidad de hablar en este espacio. De antemano te felicito por el esfuerzo que haces para que muchas personas se enteren de lo que Dios hace en nuestras vidas. Y esta es una oportunidad de que muchos sepan de que lo hizo en mí y lo puede hacer en cualquiera de las personas que está viendo este programa. Les invito a que escuchen este hermoso testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, para que sea inspiración y motivación para muchos de ustedes. Alejo, muchas gracias. Créeme que este programa lo hacemos con todo el amor para esas personitas tan especiales que nos ven todos los jueves a las 7 de la noche y que tu testimonio, como lo dices, sea de inspiración para creer que hay un Dios maravilloso que suple y que cumple cada promesa. Alejandro, siempre a nuestros invitados les preguntamos quiénes eran. Queremos conocer su pasado. Antes de llegar a Dios, todos éramos alguien, éramos personas distintas. ¿Quién era Alejandro antes de llegar a ese amor tan maravilloso? Sí, Andrea, muy cierto. Antes y después. ¿Quién era yo antes? Era un joven influenciado por una sociedad de consumo, por una sociedad que nos enseña a que somos por lo que tenemos. Y esa motivación por ser alguien en la vida basado en lo que uno pueda realmente tener para que otro te valore, me hizo enfocarme desde mi juventud en ser un productor de dinero. Wow. Eso me motivó a tener negocios desde muy corta edad, al punto de que tenemos recuerdos de que yo tenía negocios desde mi formación primaria. De mi formación secundaria tuve muchos negocios en el colegio. O sea, en el colegio era vendedor de algo le ofrecía a los compañeritos. Por algo se empieza. Y en el bachillerato también. Mi primer negocio, donde inclusive empecé a mover cifras fuertes de dinero, muy por encima del promedio de lo que puede manejar cualquier joven, yo lo tuve desde los 14 años. ¡Wow! ¡Tremendo! Yo a esa edad monté una empresa de amplificación y sonido. Y yo era DJ, alquilaba equipos y luces DJ Alejandro. Alejos Miniteca, Dancy Miniteca. Eran dos empresas con las que hice mucho ruido en la ciudad, wow, con las que generé muchos recursos, pero también por el ambiente en el que se trabaja, luces y sonido, pues imagínate, estaba el ambiente de la promiscuidad, estaba el ambiente del licor, estaba el ambiente del cigarrillo, el ambiente nocturno, cosas que definitivamente no edifican. Y en cierta medida tú eras precursor y promovías todo eso, porque el que ponía el material, el insumo, la producción, era DJ Alejandro. Era yo. Sí, así es. Entre tantos negocios que he tenido en mi vida, ese fue uno que en su momento me generó mucho dinero. Y asimismo, digamos que a muy pronta edad, yo llegué a una cúspide financiera de lo que soñaba desde niño. Y era tener la moto de mis sueños, el carro de mis sueños, el apartamento de mis sueños. Y eso lo logré alrededor de los 25 años, yo ya tenía de todo. Y pasó algo muy importante, y es que cuando yo llegué a esa montaña a la que siempre soñé desde niño llegar, yo sentí un vacío
muy grande y una decepción muy grande, porque lo que me di cuenta era que después de esa montaña lo que se seguía era una montaña más alta. ¿Y quién era el sector, o más bien, quiénes eran los que te acompañaban? O sea, ¿quién rodeaba la vida de Alejandro a los 21 o 22 años? Esa es otra cosa que ese ambiente de fiesta y ese ambiente de cosas materiales realmente te rodea de muchas personas que les decimos disque amigos. Siempre va a haber quien quiera montarse en un carro contigo a escuchar música, a tomarse un trago de cuenta tuya. Sí. Pero son las personas que en otras circunstancias ya no las vas a ver. Entonces eran disque amigos, pero de amigos no tenían nada. De esas circunstancias vamos a hablar, pero más adelante. Entonces, Alejo a muy corta edad se mentalizó que quería hacer dinero. Ajá. Yo quiero producir porque quiero tener mi moto, mi carro nuevo y quiero a los 24, 25 años tener todo. Ya lo tengo listo. Entre comillas, rodeado de amigos, Ajá. ¿cierto? Precursor de fiestas y de movimiento fiestero en la ciudad. Y Alejandro se convierte en un hombre con mucho dinero. Sabemos que al tener poder adquisitivo, pues cosas en nuestra vida, sentimientos, pensamientos, se van generando. ¿Qué pasaba por la vida de Alejandro con todo ese montón de plata, por decirlo así? No, digamos que se empieza a generar un nivel de insatisfacción. Se empieza a generar una gran frustración cuando tú empiezas a notar que las cosas materiales no te dan la plenitud que creías que se iba a sentir. Pero y por el contrario, un gran vacío. Alejo, pero ¿cómo le explicamos, por ejemplo, a la gente que nos está viendo, que puede decir, porque ya lo hemos conocido de otras personas, si lo tienen todo, si son famosos, tienen todo a pedir de mano, de boca, y están deprimidos, no se hallan, están tristes, hay una insatisfacción, hay un vacío en su corazón? ¿Cómo le explicamos eso a la gente que nos ve? Es muy complicado porque eso básicamente lo entiende el que lo vive, y uno quisiera que muchos lo entendieran sin necesidad de tener que vivirlo. Pero cuando uno se mete en esa carrera de cosas materiales, tú crees que cambiar de carro uno mejor te va a hacer feliz, una casa más grande te va a hacer feliz. Cuando tú te metes en el tema de los licores, que los licores se clasifican por años, 8 años, 12 años, 15 años, 20 años, entre más años el licor más costoso, supuestamente más rico, y uno empieza a subirle años al licor y tampoco encuentra lo que está buscando. Entonces uno empieza con un desasosiego de ¿dónde está eso que uno está buscando? ¿Dónde está? Y es precisamente ahí donde mi vida se parte en dos. Y eso es lo que queremos conocer. Queremos conocer qué pasó en la vida de Alejandro para que llegara esa búsqueda del Maestro, de Dios, de Jesús, de caminar a su encuentro. ¿Qué pasó? Te cuento que en medio de mis negocios alguna vez tuve un socio que era compañero mío de fiesta, del mismo mundo mío. Y ese socio conoció de Cristo. Alguien le compartió de la palabra de Dios, él se convirtió, y entonces fui testigo de primera mano de su transformación y cómo él empezó a cambiar sus comportamientos, sus actitudes, cómo su integridad, cómo empezó a abandonar unas cosas, a retomar otras, y a mí me empezó eso a llamar mucho, mucho la atención, mucho. Y en alguna situación de negocios muy compleja requeríamos, para salir de un problema, decir muchas mentiras, lo cual era muy normal en ese entonces en los negocios. Y yo le dije a él, usted tiene que decir esto, que así me preguntan, yo digo esto. Yo armé la obra de teatro y no era la primera vez, era muy normal en los negocios, decir mentiras para salir adelante en situaciones. Y este socio levanta la mano y dice, yo no voy a decir mentiras, Alejandro. ¡Wow! Ese Dios que yo conocí me ha enseñado a salir adelante con la luz y con la verdad. Y yo no. El problema es que dependíamos de él y él lo hizo a su manera. Y con la verdad nos sacó a todos los socios de un gran problema y yo quedé tranquilo, impresionado. Cuando él con ese testimonio de verdad para hacer las cosas, vi que las cosas le salieron tan bien y se sintió una paz especial. Yo le dije, ¿usted dónde está yendo? ¿Usted qué le pasó? Ahora sí le tomé respeto a su testimonio. Es en ese entonces donde él me comparte qué fue lo que pasó y me dijo que a la orden cuando yo quisiera empezar a experimentar de lo mismo.
Estoy impresionada, pero también sé al Dios que le servimos y el Dios que habla de toda verdad. Y creo que lo que pasó contigo de que prima la verdad, debemos ser íntegros en todo, fue una enseñanza muy bonita que tuviste. Pero también nos acabas de contar que tu amigo te dijo, cuando quiera, me busca y miramos y vamos a la iglesia. Usted sabe que aquí estoy. Cuéntanos ahora cómo fue esa experiencia. La primera vez que lo llamaste le dijiste, quiero ir. Ve, siento en mi corazón o no sé, voy a amanecer con ganas de... ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Te cuento, Andrea, que eso me quedó marcado en mi mente, esa invitación que me hizo ese socio. Igual yo seguí mi vida porque si bien me llamó la atención lo que él me decía que se sentía después de tomar una decisión de esas, también me atajaba a buscarle lo que él me contó que debíamos dejar en medio de esa vida. Claro. Teníamos que dejar cosas que definitivamente no nos gusta dejar. Entonces esa partecita sí no me gustó. Entonces yo me quedo más bien siguiendo mi vida normal. Y recuerdo que tuve una semana de mucha turbulencia, de muchos problemas, de muchas angustias, de mucho estrés, de que me sacaban la rabia, estuve muy irritable toda una semana. Y empecé a buscar los mecanismos normales que siempre tuve en mi vida para relajarme. Entre ellos, vamos a tomarnos un traguito, no me relajaba. Eso es que estoy tomando un ron de muy poquitos años, tomémonos uno de más años, a ver, tampoco. Ah, ya sé, cierta compañía me va a tranquilizar, la compañía tampoco me tranquilizó. Ya sé, vamos a escuchar cierta música, que eso a mí no me falla para sentirme mejor, la música tampoco me tranquilizó. Y por el contrario, como que más se revolvieron mis emociones y entré en una crisis donde yo recuerdo que yo me senté en un andén, cogí el celular y le marqué a esa persona y le dije, hermano, en ese lugar donde tú estás yendo, uno se relaja. Y él me dice, ¿y de qué manera? Y yo entonces, lléveme, porque lo necesito. Y me dijo, muy bien, te espero en mi oficina. Esta noche yo voy para una reunión en la iglesia y te voy a llevar. Yo le dije, listo, yo te llego. Esas horas, mientras yo llegaba a reunirme con él, yo me arrepentí todo lo que usted quiera haber hecho esa llamada. ¿Para qué me puse a abrir la boca? Yo me sentía como un niño cuando lo cambian de colegio. ¿Para dónde voy? El caso es que me quise arrepentir 1000 veces y finalmente llegué allá con mucho susto. Recuerdo mucho que finalmente me llevó a una iglesia cristiana y en la puerta de la iglesia yo no quería entrar, yo sentía mucho susto porque yo miraba hacia adentro y no era igual a lo que yo toda la vida vi en una religión tradicional. Pero me llamó la atención los rostros de las personas que entraban a esa iglesia, como rozagantes, esas familias tan bonitas. Me llamó la atención cómo todo el mundo se saludaba por su nombre. Podían ser 1000 personas y todos se sabían el nombre. Era demasiado especial lo que estaba pasando ahí. Y me encontré otro amigo que casualmente llegó, que conocía por otras situaciones, y me dijo, ¿qué haces acá? Y yo, vengo por primera vez a esta iglesia, ¿qué tienes para decirme? Y esa persona me dijo, lo único que yo te puedo decir es que bienvenido a la mafia, donde definitivamente muchos entran y pocos se pueden salir, porque pana, con Dios no se juega. Yo, ¿cómo? Ay. Bueno, yo finalmente entré y yo recuerdo que lo prometido así fue. La tranquilidad y el relax que yo tanto anhelé, lo encontré sentado en una silla. La ventaja de las iglesias cristianas es que invitan mucho a cerrar los ojos para orar. Y aunque eso no hace que el tema sea más espiritual, sí permite concentrarse y se aparta uno de que lo estén mirando o de uno mirar a otros y logré un nivel de concentración y de conexión en oración tal que cuando menos pensé había dejado literal una piscina de lágrimas en el suelo. Un charco en el suelo de lágrimas que no lo podía creer. Y cuando miro todo el pecho de la camiseta mojado, yo en mi vida había llorado tanto. Fue un momento muy hermoso. Me encantó lo que experimenté allí. Una paz que no la daba ningún licor, una paz que no la daba ninguna compañía, una paz que no la daba ningún lujo. Y yo dije, por fin encontré lo que tantos años estuve buscando. Y lo más bravo es que es gratis.
Creo que muchos hemos pasado por ese momento que acabas de describir, que la primera vez que llegamos a esa iglesia o a ese lugar donde alguien nos llevó, lo primero que sale de nuestros ojos son esas lágrimas. Lágrimas pueden ser de dolor, de agradecimiento, de dolor, de agradecimiento, decirle a Dios, aquí estoy, esto es lo que soy, ayúdame. Todos pasamos por ese momento. Hemos hablado, Alejandro, de tantas cosas, pero creo que ya llegó el momento de contarle a nuestros seguidores a través del canal de YouTube de Café con Dios TV, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? Ya llevabas 5 años de asistir a la iglesia, 5 años de rodearte del amor de Dios, de amigos en la fe, pero algo llega a tu vida, una crisis muy difícil. ¿Qué pasó? Sí, André, te cuento que, bueno, siguió la obra de Dios en todas las áreas de mi vida, a hacer como bien seguramente has testificado en mi hogar, en mi vida personal, en mi área laboral, hubieron muchos ajustes y se viene una situación muy especial. Tuve una temporada financiera de mucha abundancia, tuve un boom financiero que fue tan grande que quizá fue más grande que mi capacidad misma de poder administrar. Tremendo. Nosotros tuvimos unos negocios demasiado visibles en la ciudad de Medellín y aún en muchas partes de Colombia con un crecimiento exponencial que nos hicieron visibles inclusive para las autoridades, para los clientes, para todo tipo de público. Nos hicimos muy visibles, eso nos trajo bendiciones y nos trajo también muchos problemas. Hay veces no es tan bueno brillar tanto. Pero con un plus o con un beneficio era que ya estabas dentro del conocimiento de Dios, ya sabías cómo administrar lo que Dios te estaba dando, esas bendiciones del cielo que estaban llegando a tu vida, ya sabías que esa abundancia había que saberla manejar. ¿Pero qué pasó? Finalmente hay una cosa y es que una cosa es la bendición y otra cosa es la instrucción. Muchas veces Dios nos da la bendición y quizá la instrucción, pero hay algo que es libre albedrío y es donde ya es nuestra decisión obedecer o no obedecer. Ante semejante bendición, yo tomé una serie de malas decisiones que tuvieron unas consecuencias nefastas en mis finanzas y digámoslo así para resumir, yo en una crisis financiera que viví durante 2 años, perdí todo lo que había trabajado durante 15 años. Todo se perdió, con el agravante de que por seguir luchando, por salir adelante, por volver a restaurarme, empecé a endeudarme y a tomar todavía decisiones aún peores, al punto de que entré en un endeudamiento de escala mayor. Tremendo. Que hizo que mi vida perdiera propósito. ¿Por qué perdió propósito? Cuando tú te endeudas en gran magnitud, tú llegas a un momento donde te tienes que sentar a enfrentar tu situación y a mirar los números en una hoja y pensar qué vas a hacer frente a eso responsablemente. Pues dígame, Andrea, ¿usted qué puede pensar? Si usted mira cuánto suman sus deudas y usted mira cuántos son sus ingresos, ¿y usted qué piensa si para pagar sus deudas usted tiene que trabajar el resto de su vida por ahí hasta los 80 años? Y no solo eso, sino que tienes que volver a nacer y vivir otros 80 años para pagarlas. Dios mío, ¿eso estaba pasando contigo? Eso estaba pasando en mi vida. Dios. Sin intereses. Wow. Si no me cobraban intereses, yo me gastaba 2 vidas pagando deudas. Es ahí Tremendo. donde vienen a mi mente pensamientos de ansiedad, depresión, ataques de pánico y 2 contemplaciones de intento de suicidio. Porque tú dices, ¿yo para qué vivo? Yo voy a vivir para que otro recupere la plata, que trabaje, yo más bien me mato y acabo el problemita. Porque ya mi vida pierde sentido, ya no puedo volver a soñar con nada, porque me siento esclavo, siento que mi vida le pertenece al beneficio de otros. ¿Y los que estaban a tu alrededor qué? Ese es precisamente el tema, hasta qué punto uno vive por las personas que lo rodean. Yo recuerdo que yo estuve en tratamientos psiquiátricos y los psiquiatras llenan un test para pacientes candidatos a suicidio y yo me acuerdo que él me preguntó, orientación espiritual, yo cristiano, número de hijos, yo 2, y me dijo, yo le dije, doctor, ¿y usted por qué pregunta eso? Me dijo, porque en nuestras estadísticas mundiales, los cristianos con hijos son las personas menos propensas al suicidio que hay en el mundo.
porque esas dos motivaciones son exageradamente fuertes para que no lleguen a esa estancia. Pero la probabilidad está. Alejandro, mira, muchas de las personas que nos están viendo en este momento pueden tener familiares que están pasando por la situación que tú nos estás contando y relatando en este momento. O pueden ser ellos mismos que nos están viendo y dicen, yo estoy igual de endeudado o endeudada como él lo está describiendo. Tal vez están pasando por un momento de crisis financiera tan grande que no le encuentran salida, no ven la luz, no encuentran el camino, no saben con quién conectarse para salir de ahí. ¿Cómo lo logró Alejandro? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fuiste capaz de vencer esa crisis financiera? Porque es que estás describiendo que te tocaría vivir hasta los 80 años y aún así ni te alcanzaba. ¿Qué pasó? Definitivamente, cuando yo estuve también financieramente y mentoreaba a hombres en crisis, yo los veía tan mal financieramente que yo mismo decía, más berraco que le sigue creyendo el Señor en semejante situación. Falta ver si yo estando ahí sería igual de firme con el Señor. Pues yo no solamente estuve igual de firme, yo estuve en situaciones mucho peores a todos los hombres que algún día les quise ayudar. Ahí estuve y mi reacción fue descansar en el Señor. Qué lindo. Una posición pasiva, aferrado a sus promesas. El Señor en su palabra hace muchas promesas de restauración y hace muchas promesas de una restauración sobrenatural. Lo que nos pasa a nosotros es que nosotros hacemos nuestras cuentas con la calculadora humana y hacemos las calculadoras con nuestras propias fuerzas. Y esas sí fallan. Nosotros no presupuestamos la sobrenaturalidad de Dios. Qué bonito. Que cuando Él está en la ecuación y cuando Él obra, los números no son 2 vidas ni 80 años como yo lo hacía. Nosotros no sabemos que Él con un tronar de sus dedos y con una acción sobrenatural sobre nuestras vidas nos puede ahorrar 50 años de endeudamiento. Así es. Y es entender cómo obra Él a favor de nuestras finanzas cuando mete su mano en un proceso de restauración. Nosotros creemos que Él obra poniendo plata debajo de una almohada. Y a veces somos tan insensibles al mover de Dios y no nos damos cuenta que es Dios cuando te acerca a esa persona y no te deja pagar una comida. Esa persona que te invita a pagar el taxi y no te lo deja pagar. Esa persona que te invita a un paseo y no te deja pagar. Esa persona que te regala una prenda de vestir. La gente no percibe que es Dios proveyendo. Esas pequeñas cosas, sí. Entonces Dios provee por medio de las personas, Dios provee no solamente con más ingresos, sino también con menos egresos. Y la gente no es sensible y nos volvemos desagradecidos. Y esa falta de gratitud es una de las primeras cosas que yo noté que bloquean la bendición de Dios. Alejandro, estando contra las cuerdas, llega un momento, tuvo que haber pasado algo demasiadamente extremo para que ver la mano de Dios. En todo lo estabas viendo, porque igual detrás de cámaras hemos hablado un poco del proceso de Alejandro, de cómo ver que sus amigos le ayudaban financieramente, hasta mercados le llegaban a la casa, pero llega un momento en la vida de Alejandro donde Dios se manifiesta como el Dios proveedor, le demostró que Él sí podía ayudarlo. ¿Cómo fue? Básicamente mi vida se parte en dos. Después de que en un tiempo de oración y Dios usa un profeta, un hombre de Dios, un hombre muy especial, que nos da una administración, nos da un mensaje de parte de Dios. Por medio de ese mensaje yo recibí una revelación a mi corazón que definitivamente nunca antes la había experimentado. Y ese mensaje fue: sé fiel en lo poco, sé fiel en lo poco. Pero yo eso lo he escuchado muchas veces y lo he leído muchas veces. Pero ¿por qué hoy esa frase me entra de una manera tan directa? ¿Y por qué hoy esa frase me produce ganas de llorar? Wow, me dio hasta escalofrío escuchar eso, Alejandro. Porque esa frase me hace sentir que a partir de mañana las cosas tienen que ser distintas. Y efectivamente, muy desafiado, después de esa administración, salí al otro día a ser fiel en lo poco. Y empecé a preguntarle a Dios todos los días, ¿cómo le honro yo? ¿Cómo agrado a su corazón? ¿Cómo puedo ser olor fragante a su corazón? Qué bonito. Para que Él ponga su mano en mi vida. Inmediatamente, yo recuerdo que esa noche yo no dormí, no veía la hora que amaneciera para empezar una nueva vida con
esa nueva frase en mi corazón: ser fiel en lo poco. Esa frase está en la palabra de Dios. Es más, se las vamos a mostrar en este preciso instante para que usted, si está pasando por esa crisis financiera, por ese momento difícil, lea esta palabra que está en las Sagradas Escrituras. Ahí se las estamos colocando en pantalla. Léala, haga la vida en usted. Llénese de esta palabra, porque así como funcionó en la vida de Alejandro, va a funcionar en la suya. Así es, Andrea. Yo empecé a hacer lo natural y Dios a hacer lo sobrenatural. Y empezaron a suceder una cantidad de milagros financieros, utilidades exponenciales con las que fue sumamente diligente y me dediqué fue a restaurar, a pagar, a invertir, a ser muy sabio con esa nueva oportunidad que Dios me estaba dando. Y en un tiempo récord yo tuve una libertad financiera de todo ese endeudamiento que matemáticamente no era posible. No solo llegamos a pagar todo ese endeudamiento, digamos que limpiando mi nombre y limpiando con el nombre de Jesús, que yo con mi testimonio estaba haciendo daño a unas personas que afectaba financieramente, sino que también tuve la oportunidad ya de ahí en adelante ser de nuevo bendición para mi propia vida, para proveer a mi familia y para proveer a esta sociedad y a mucha gente que necesita de nuestra ayuda. Y les cuento a ustedes, a todos nuestros seguidores, Alejandro se la pasa en cuanto lugar lo inviten, donde él pueda honrar el nombre de Dios, ayudando a esas personas que están, a empresas e incluso que están pasando por una crisis financiera, que no logran estabilizarse financieramente. Llega a través de la palabra, a través de su testimonio, mostrando cómo Dios lo hizo. Tremendo, Alejandro, lo que nos acabas de contar. Quiero que antes de finalizar nos cuentes, ya estás casado, tu familia, ¿cómo vivió esa crisis tu familia? ¿Cómo fue el entorno que te rodeaba? Antes de que finalicemos queremos saber eso, porque tal vez en este momento muchos de ellos necesitan que su familia los apoye. Andrea, mira, este tema de la familia es muy importante porque en la vida no estamos solos. Y nuestras decisiones hacen que las consecuencias no las vivamos solos, sino las vivamos con todas las personas que nos rodean. En el caso mío familiar fue muy duro y fue muy bonito a la vez. Fue muy duro porque es lamentable ver cómo tu familia tiene que sufrir por las consecuencias de tus malas decisiones. Claro. Tú no te alcanzas a imaginar lo que le duele a un hombre verse en problemas para proveer a su familia alguna vez. Más cuando los hombres, por diseño, tenemos un chip de proveedores. Es el ADN que Dios pone en el varón de proveer a su familia. Y cuando el varón no lo logra hacer, siente un gran dolor, una gran frustración y un problema de identidad grave. Seguramente muchas de las personas que están viendo este programa, de pronto hay varones que escuchando esto saben de qué estoy hablando, y es el dolor que tiene un hombre de negarle algo a un hijo que se lo está pidiendo. Solo Dios sabe cómo me sentía yo viendo unas hijas. Yo nunca pensé que fuera a llorar viendo a unas hijas tomándose una sopa con tantas ganas. Del solo pensar de que algún día esa sopa quizás no podía estar sobre esa mesa es una angustia muy grande. Es muy duro porque cuando te empiezas a afectar tu familia con tus decisiones, llega un momento como el que tuve que decirles a mis hijas de que nos íbamos a ir del apartamento que teníamos propio porque lo tuve que vender para pagar deudas. ¿Cómo le explicas tú a un niño de 5 años que tiene que desocupar ese cuarto que él ama porque ahí están pintadas sus princesas, ahí están pintados sus muñecos, porque es la casa de sus peluches? ¿Cómo le explicas que nos tenemos que ir de ahí? Eso fue demasiado duro. ¿Cómo te piden algo y tienes que decirle a un hijo, no tengo hijo, no tengo hija? Eso es demasiado doloroso para un hombre, negarle la provisión a sus hijos. Fue demasiado duro, y hoy entiendo a los varones que se me acercan con ese tipo de situaciones, los comprendo de verdad. También fue muy lindo a su vez, es porque mi esposa tuvo un comportamiento durante el proceso inmejorable, una mujer que se adaptó a la escasez y a la abundancia de una forma que estadísticamente las mujeres no soportan. Estadísticamente los problemas financieros
son el 90% de la causal de divorcio en el mundo. Las mujeres no soportan las fluctuaciones financieras, irritan las relaciones de pareja y finalmente cuando se dedican a juzgar y a condenar por las malas decisiones, esas son las consecuencias. Yo tuve una mujer que de una manera muy hermosa se adaptó a la situación, hacía todo lo posible porque yo no me sintiera culpable, me impactó la forma en que cambió su forma de mercar, su forma de gastar, cómo sigamos la fiesta. Entonces recuerdo que pasamos de ir a cine con X dinero a comprar una bolsa de maíz pira en la tienda y sentarnos a ver televisión con crispetas y la misma fiesta. Qué bonito. De paseos en avión a destinos del mundo, a volver a pensar a ir a los parques recreativos gratuitos, de las cajas de compensación. Entonces fue demasiado bonito volver a pensar a hacer en un picnic en el pasto de un parque público. Entonces ahí cuando uno experimenta todo eso es que empieza a entender por qué Dios permite que vivamos muchas cosas, porque es que es lamentable cómo perdemos el gusto por lo sencillo. Alejo, tu testimonio es un testimonio muy enriquecedor. Pero si yo hoy pudiera decir con qué palabra de todo lo que has hablado del testimonio me quedo con esta. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Es merecedor de mucho, mucho más, y eso fue lo que pasó contigo. Dios premió la fidelidad y la obediencia. Alejandro, no me quiero despedir de ti sin antes entregarte un regalito muy especial de parte de Tortas y Tortas para que endulces tu vida. Porque un testimonio como este solo se hace más dulce con una deliciosa torta de Tortas y Tortas, para ti y para que la disfrutes con tu familia. Muchas gracias, Andrea, qué detallazo. Alejo, no me quiero despedir sin antes pedirte, con la autoridad que tienes ahora de ser un hombre de Dios, empresario, de ver lo duro y lo fácil, de ver la abundancia y la escasez, que ores por todas esas familias, hombres y mujeres que hoy están pasando por lo que tú ya viviste y superaste. Así que te dejo para la oración. Señor, lo hiciste conmigo y lo puedes hacer con todos aquellos que te busquen. Por favor, cambia esos corazones de piedra por corazones de carne que realmente logren la sensibilidad para entender que eres tú quien puede hacerlo, que eres tú ese Dios sobrenatural que puede hacer un milagro en cada vida, que te busquen, Señor, y que te encuentren. Y que seas tu Padre poniendo tu mano sobre todas esas familias, para que todos, quizás detrás del área financiera, entiendan que es realmente solo una añadidura de todo lo que tú tienes para hacer en medio de nosotros. Por favor, Padre, que todas estas personas puedan ser impactadas por ti, por tu bendita palabra y por lo que puedes hacer en ellos por medio de tu Santo Espíritu. Y así te oramos, precioso y maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Qué linda oración, Alejo, gracias. Gracias por este espacio que nos permites, y si pudiéramos entregarle a esos seguidores de nuestro canal de YouTube y quienes nos ven en Medellín, en Colombia y en el mundo entero, y quisieran de pronto sentarse a hablar contigo, que les des una asesoría, una consejería, ¿dónde te podemos encontrar? Quien quiera comunicarse conmigo, en redes sociales estoy como alejo.realtor o mi empresa es MB Inmobiliaria. Ambos estamos en Instagram, Facebook, TikTok, y por ese medio pueden usar el Messenger de esas redes para ubicarme. Quien crea que yo le puedo dar un consejo de bendición para sus vidas, estoy para servirles. Y antes de despedirme, quisiera que usted y yo, ahí donde se encuentra, hagamos una oración muy especial, que sé que va a permitir que Dios obre en su vida y haga cosas sobrenaturales. Repita conmigo: Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido por favor que me ayudes en mis necesidades, que seas tú mi proveedor. Quiero hoy serte fiel en lo poco, para que tú puedas dármelo mucho. Te pido, Señor, que a partir de este día seas quien dirija mi corazón. Quiero que seas mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por acompañarnos en este testimonio de hoy en Café con Dios TV. Recuerda seguir todas nuestras redes sociales y nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche con más historias y personajes reales en esto que se llama Café con Dios TV. Hasta pronto.
Esto fue Café con Dios TV. Te esperamos en un próximo programa con un testimonio más que cambiará tu vida.